Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Marabé, soy asesor fiscal, laboral y contable. Espero que ya me conozcas de alguno de todos los vídeos que he hecho y si no, bienvenido al canal. Hoy te voy a hablar de todas las diferencias que hay entre empezar tu negocio como autónomo o hacerlo como sociedad limitada. Hay una gran diferencia entre ello y hoy te voy a decir todas las claves que tienes que seguir. Lo principal que tienes que saber es que darte de alta como autónomo es la forma más sencilla de empezar con un negocio. Es la forma, por así decirlo, introductoria en España para empezar con tu negocio y ir viendo cómo funciona. Entonces, eso no quiere decir que el autónomo esté limitado en nada. La verdad es que no. La verdad es que el autónomo puede hacer de todo, igual que una sociedad. Pero sí que es verdad que es la forma más sencilla, más económica y más rápida. Y a partir de ahí tenemos la sociedad limitada, que es la otra opción, que sí que es verdad que ya es una forma mucho más no sé cómo decirte, con una mayor estructura, con una mayor presencia. De hecho, constituir una sociedad limitada es como si yo aquí al lado tuviera a una persona totalmente ajena a mí. Es como un tercero. Así que, más o menos, esa es la diferencia inicial. A partir de ahí vamos con todas las peculiaridades. Hey, suscríbete al canal que cada vez somos más y la verdad estoy muy contento. Me está gustando mucho esto, estamos creando ahí una buena comunidad y venga, dale a la suscripción que me anima mucho. Como te decía, el autónomo es la forma más sencilla, es la más simple de todas para empezar un negocio en España. Es decir, si tú, por ejemplo, estás empezando con una actividad, ves que te va bien y que empiezas a ganar algo de dinero y que empieza a funcionar, pues sí, mi consejo es que te des de alta como autónomo. Es la forma más simple. Darte de alta como autónomo más o menos puedes tardar entre 24 y 48 horas en darte de alta si no tienes ningún problema. Por lo tanto, ya ves, es fácil, rápido y mucho más económico. Es decir, ten en cuenta que cuando te das de alta como autónomo o como una sociedad, cuando empiezas un negocio, además de que sí puedes empezar a trabajar, también tienes unas responsabilidades grandes con seguridad social y hacienda, que es lo que nosotros como asesoría hacemos y presentamos. Ese es nuestro trabajo. Pero, claro, la cuestión está en que un autónomo, todas esas obligaciones son mucho más sencillas que las de una empresa, porque tienen menos obligaciones fiscales. Por ejemplo, un autónomo no tiene que registrar sus movimientos bancarios, mientras que una sociedad sí. Una sociedad tiene que registrar todos y cada uno de los movimientos bancarios que tiene en su cuenta. Para que te hagas una idea de el nivel de complejidad que tiene una sociedad y un autónomo. Para que sepas más o menos cómo ubicarte si eres autónomo, si yo me doy de alta como autónomo, mis datos son mi nombre, apellidos, DNI y dirección. Es decir, soy yo el que está haciendo el negocio. Mientras que si tengo una sociedad, es esa empresa, la que tengo aquí al lado, la que lo está haciendo. ¿Que detrás estoy yo? Sí, pero primero está esa empresa. Entonces, ya te digo, las diferencias son bastante grandes. ¿Por qué? Pues porque un autónomo no tiene una estructura, por así decirlo. Un autónomo eres tú y ya está, con tus cuentas, con tus cosas. Entonces, para que te hagas una idea, un autónomo funciona como un saco, ¿vale? Yo siempre hago ese ejemplo. Eres como un saco en el cual van entrando los ingresos y van saliendo los gastos que tienes. Y lo que queda en el fondo de ese saco es lo que es tuyo, ese es tu beneficio, es tu ganancia. Por lo tanto, es mucho más sencillo. En una empresa es muy diferente. Una empresa, la cuestión es que se tarda más en constituir y tiene unos costes de mantenimiento por parte de la asesoría mayores. Para que te hagas una idea, un autónomo más o menos de media en España puede pagar unos 60, 65 euros a un asesor normal mensualmente, que haga el trabajo el asesor, que no seas tú el que te contabiliza todo, mientras que una sociedad tiene unos costes más altos, prácticamente del doble que un autónomo. Entonces, por eso te digo que es más simple, es más barato y sobre todo es más rápido. Sin embargo, obviamente, ser autónomo tiene que tener alguna consecuencia negativa me refiero. La sociedad también tendrá sus ventajas. Entonces, un autónomo, para que te hagas una idea, si pasara algo en tu negocio, si por ejemplo se surgiera una estafa o se demostrara que has hecho una mala praxis en tu actividad, por ejemplo, que seas médico y de repente pues, se te muera un paciente, ¿vale? Nos ponemos en lo peor, pero la responsabilidad de ese trabajo, de esa acción, es tuya personalmente si eres autónomo. Por lo tanto, claro, lo que vas a hacer es responder con tus bienes. Entonces, eso sí que es importante. En el caso de una sociedad, como te comentaba, es algo bastante más complejo. Es como si tuvieras aquí una persona. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta
que se tarda más en empezar el negocio. Por aquí tienes una tarjeta con un vídeo a todos los pasos de la constitución y demás, que se tardan de 3-4 semanas. Tienes que tener en cuenta que cuesta dinero darte de alta. Un autónomo se puede dar de alta de manera gratuita, nosotros lo hacemos de manera gratuita, mientras que una sociedad no, una sociedad cuesta dinero. Y luego el mantenimiento es más caro. ¿Por qué? Porque lleva mucho más trabajo, tienes muchas más obligaciones fiscales y es algo más complejo. El beneficio que te aporta una sociedad es que, así como el autónomo te decía que la responsabilidad es tuya y respondes con tus bienes, la sociedad es diferente. Primero está la sociedad y después estás tú. Se tendría que demostrar que has hecho algo muy mal como para que fueran a por tu patrimonio. Entonces, ese es un beneficio. Y por otra parte, lo bueno que tiene una sociedad es que, llegado a cierto nivel de beneficios, estamos hablando de que llegues a tener unos beneficios de más de 50.000 euros al año, pues es probable que tengas un beneficio fiscal, es decir, que te ahorres impuestos teniendo una sociedad. Pero eso, normalmente lo que hacemos es un estudio. Se hace un estudio de tu actividad como autónomo y de lo que te costaría mantener una empresa y del beneficio fiscal que te supondría. Y entonces podemos ver la diferencia y si te sale rentable o no tener una empresa. Eso es algo que hacemos nosotros normalmente y que, bueno, pues que sí, o sea, se puede hacer y ese tienes que saber que es un beneficio. Entonces, básicamente, para que sepas más o menos cómo moverte, si estás empezando con tu actividad, con tu negocio, estás teniendo beneficio y demás, pero es un trabajo normal, te puedes dar de alta como autónomo, no vas a tener ningún problema. Si no tienes intención de hacer una estafa, pues oye, date de alta como autónomo, que no te va a pasar nada, no tiene por qué pasarte nada. Y luego, si esa actividad va evolucionando o tú desde un principio dices, hey, me voy a hacer millonario y voy a tener un negocio grande, necesito estructura, necesito contratar personal, vale, ahí es otra cosa, ahí puedes constituir una sociedad, ¿vale? Que aunque te cueste dinero y tenga una mayor estructura, pues es verdad que te va a beneficiar en ciertos aspectos. Entonces, el autónomo lo tienes que dejar para casos en los que estás tú solo, tienes un empleado, estás empezando con el negocio o directamente tienes un negocio que funciona, pero bueno, ganas algo normal, estamos hablando de entre 20, 30.000 euros al año, por ahí puedes mantenerte como autónomo. Ahora bien, en el momento en que tus ingresos aumentan a partir de ese umbral que te digo, de los 40.000, 50.000 euros, te puedes empezar a plantear constituir una sociedad, sobre todo si tienes personal, si necesitas una estructura, una financiación bancaria, porque te miran con otros ojos. Todas esas cosas pueden hacer que te decidas por una sociedad. Pero ya te digo, más o menos, para que te hagas una idea, autónomo para empezar, sociedad si ya tienes algo más potente, algo más grande. Por lo tanto, ya sabes, estas son las diferencias y a partir de ahí tienes que tomar una decisión entre una cosa y otra. Pero bueno, si tienes cualquier duda, déjamelo en los comentarios, que estaré totalmente dispuesto a ayudarte para resolverte cualquier duda. Y ya sabes, hey, suscríbete al canal, que cada vez somos más. Y la verdad, estoy muy contento. Me está gustando mucho esto. Estamos creando ahí una buena comunidad. Y venga, dale a la suscripción, que me anima mucho. Así que ya sabes, cualquier duda me la dejas en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡chao!